Hoy vamos a meternos con una idea que, miren, suena a ciencia ficción pura, pero que en realidad ya está definiendo cómo vivimos. Es una idea bastante inquietante, la verdad, de un filósofo llamado Jean Baudrillard. Y lo que él plantea es que ese perfil que tenemos en línea es más real que la persona de carne y hueso. Así que, bueno, vamos a sumergirnos en esto. A ver, pensemos en esto por un segundo, en serio. ¿Y si esa versión de nosotros, esa que curamos con tanto cuidado para las redes, ya no es un reflejo de quienes somos, sino que nosotros nos hemos convertido en un reflejo de ese perfil? Ojo, que esto no es una pregunta sacada de una película, ¿eh? Es, de hecho, el corazón de lo que vamos a desentrañar hoy. Para poder entender bien esta locura, tenemos que hablar de Jean Baudrillard. Y no se imaginen a un filósofo de esos viejos y empolvados. Pensemos en él más bien como una especie de profeta. Un tipo que hace décadas, pero décadas, diagnosticó con una precisión increíble la realidad que estamos viviendo justo ahora. Un mundo donde nuestros dobles digitales, nuestros perfiles, van primero. El concepto clave, la palabra que tenemos que entender aquí, es simulacro. Y no es solo una copia falsa, no es tan simple. Es algo mucho más profundo. Es una copia que se ha vuelto pero tan poderosa, tan presente en todo, que el original, lo real, simplemente ya no existe. O peor, ya no importa. Y la cosa es que vivimos rodeados de estos simulacros. Y aquí es donde la mente empieza a hacer cortocircuito. Baudrillard dice algo brutal. El simulacro no nos está engañando. O sea, su objetivo no es esconder la verdad. No, su función es directamente reemplazarla, suplantarla por completo, hasta el punto en que la simulación se convierte en la nueva verdad. De hecho, en la única verdad que tenemos. A ver, que esto no pasó de un día para otro, claro. Baudrillard, de hecho, trazó como un mapa, un proceso súper claro de cómo la realidad fue, poco a poco, siendo reemplazada por la imagen. Así que vamos a ver cómo se fue desarrollando esta historia, fase por fase. Vamos a desglosar estas fases. Empezamos con la primera. El reflejo. Aquí todo bien. La imagen es una copia fiel, un espejo de la realidad. Pensemos en un retrato realista, por ejemplo. Luego pasamos a la fase 2. La máscara. Aquí la imagen ya empieza a pervertir la realidad, a distorsionarla. Es una mala copia. Un ejemplo perfecto es la publicidad súper retocada, ¿no? Seguimos a la fase 3. El pretendiente. Acá la cosa se pone más seria. La imagen oculta que, de hecho, ya no hay una realidad detrás. Finge ser la copia de algo que ya ni siquiera existe. Imaginen la imagen pública de una celebridad, que es pura construcción. Y finalmente llegamos a la fase 4, el golpe de gracia, el simulacro puro. En esta etapa, la imagen ya no tiene ninguna relación con la realidad. Cero. Es su propia y pura realidad. Y bueno, aquí viene el punto clave. Según Baudrillard, nosotros estamos viviendo en la fase 4. Ese es nuestro mundo. Un mundo donde todos esos signos, esas imágenes que vemos en redes sociales, en las noticias, en el entretenimiento, ya no apuntan a algo real. Son, en sí mismas, la realidad. Ok, una vez que la fase 4 está completa, que la simulación tome el control, entramos en un territorio que Baudrillard bautizó como la hiperrealidad. Y sí, seguro que el término le suela, y con toda la razón del mundo. Es básicamente un mundo donde la línea que separa lo real de la simulación, se evaporó. Ya no existe. Y el ejemplo que usaba Baudrillard para explicar esto es brillante. Hablaba de Disneylandia. Él decía que Disneylandia no es un mundo de fantasía que se opone a la América real, todo lo contrario. Disneylandia existe para que creamos que todo lo que está afuera del parque es real. Se presenta como lo falso, para que el resto del país parezca verdadero en comparación. Pero ¿cuál es la trampa? Que en verdad toda la sociedad de consumo es en sí misma otro parque temático. Exacto, es una distracción. Disneylandia funciona como una coartada perfecta. Nos permite decir, bueno, eso es la simulación, lo falso. Y así nos quedamos tranquilos. Pero lo que hace es ocultar que ese mismo modelo de simulación, de consumo, de signos, ya se extendió a todas partes. Ya no está contenido en el parque. Está en todos lados. Ya no hay una fuera. Y sí, este es el mundo que inspiró, por supuesto, la película de Matrix. Es un lugar donde los modelos de lo real reemplazan a lo real, donde ya no es que la vida imite al arte, sino al revés. La vida se esfuerza, de forma desesperada, por imitar a esa imagen perfecta que vemos en la pantalla. Y claro, cuando lo virtual se vuelve más emocionante, más satisfactorio, el mundo físico, el de verdad, se convierte en lo que en la película llaman el desierto de lo real. Pero acá viene un dato curioso y bastante cínico, la verdad.
A Baudrillard no le gustó The Matrix. Sentía que los directores no habían entendido nada de su punto. ¿Por qué? Porque la película te ofrece una salida, una esperanza, la píldora roja. Un mundo real al que se puede escapar. Para Baudrillard eso es un error garrafal. Para él no hay píldora roja, no hay escapatoria, no hay un mundo real al que volver. Bueno, dejemos la filosofía abstracta y aterricemos todo esto a nuestra vida diaria, a lo que nos pasa a todos. Hablemos de ese doble digital, de ese perfil que nos hemos construido en línea. Hay un concepto que define nuestra era, y es este, la precesión de los simulacros. ¿Qué significa esto? Es muy simple. El modelo ahora viene antes que lo real. El mapa se dibuja antes de que exista el territorio, el perfil de datos se genera primero y luego la realidad, o sea nosotros, se ve obligada a seguirlo. Fíjense en esto. Por un lado tenemos los deseos reales, los de carne y hueso. ¿Cómo son? Pues desordenados, contradictorios, a veces ni uno mismo los entiende. Vienen de la experiencia, de las emociones. Y por otro lado están los deseos del perfil digital. ¿Y estos cómo son? Limpios, consistentes, súper predecibles. Su origen no es la emoción, son los datos, los clics, lo que vemos. Su función no es ser experimentados, es ser monetizados. Y el algoritmo nos devuelve constantemente esa versión limpia de nosotros mismos, hasta que, poco a poco, empezamos a parecernos a ella. Y ese es el meollo del asunto. El algoritmo sabe lo que nos gusta, a veces incluso antes que nosotros mismos. Ese doble digital es el que manda, es el original, y uno se convierte, sin darse cuenta, en el ejecutor de esos deseos tan predecibles que el algoritmo ya calculó. Pensemos en cómo se viaja hoy en día. ¿Cuántas veces el objetivo real no es ver el lugar, sino conseguir la foto del lugar? La prueba para subir a redes de que se estuvo ahí. La simulación del viaje, la imagen, se vuelve mucho más importante que el viaje en sí. El signo le gana a la experiencia. Entonces llegamos al final. Y la conclusión es tan lógica como, la verdad, bastante perturbadora. Si todo lo que hemos dicho es cierto, si la simulación ya reemplazó a la realidad, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué significa esto? Uno podría pensar que el peligro más grande es que todo es falso, ¿no? Que vivimos rodeados de mentiras. Pero no. Baudrillard diría que el verdadero peligro es algo mucho más profundo, mucho más sutil. El verdadero peligro es que la distinción misma entre lo que es verdadero y lo que es falso simplemente ha dejado de importar. Ya a nadie le interesa. En un mundo saturado de copias sin original, de simulacros, la autenticidad se vuelve un concepto irrelevante. El doble digital ya ganó la partida. La pregunta entonces ya no es cómo escapar, sino cómo se vive en un mundo así.